Y el día de hoy nos toca compartir con ustedes el conocido capítulo del libro de Daniel. Es un capítulo bastante difícil en su interpretación, pero bueno, nos dejan unos detalles muy... se me fue el sonido por completo, el sonido. Ya, ok. Perdón, me apagaron el micrófono, pero ya está. ¿Okay? Bien, entonces quiero que me acompañes al libro de Daniel, capítulo 7. ¿Sí? Ok, vamos a comenzar. Sígueme en tu Biblia, ya tienes tu Biblia, es Daniel, capítulo 7. Voy a comenzar leyendo los primeros 14 versículos para después seguir en la siguiente porción. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza, de su cama, y enseguida escribió el sueño. Este es el resumen del asunto. Daniel habló y dijo: estaba mirando en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes bestias diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Luego se quedó erguida sobre los pies a manera de un hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Y aquí que había otra bestia semejante a un oso, se levantó a su lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto yo miraba, y aquí otra bestia como un leopardo que tenía en sus espaldas 4 alas de ave. Esta bestia también tenía 4 cabezas y le fue dado el dominio. Después de esto miraba las visiones de la noche, y aquí una 4ª bestia terrible y espantosa fue en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro y devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían aparecido ante ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores, y he aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba arrogancia. Estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza era como lana limpia. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles y miles le servían, y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces yo miraba a causa del sonido de las palabras arrogantes que hablaba el del cuerno. Mira hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo fue... Miré hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo fue destrozado y entregado a las llamas del fuego. Y también las otras bestias les quitaron su dominio, pero les fue dado prolongación de vida hasta un tiempo definido. Y estaba yo mirando entre las visiones de la noche, y aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre, llegó hasta el anciano de días y le presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza, y todos los pueblos, naciones, lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno, que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Gracias, Señor, por esta palabra, y te pido, Padre, que la bendigas, que nos ayudes a entenderla, Señor, y muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos das, que aún nos podemos congregar, Señor, aunque sea en línea, pero nos estamos congregando para ser instruidos en tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar. Y les recuerdo que el capítulo anterior, el capítulo 6 de Daniel fue nombrado jefe de los sátrapas y gobernadores. Y esto hizo que hubiera cierta envidia en sus subordinados, los cuales, engañados, llevan al rey a firmar un edicto de fidelidad de Daniel a un peligro de muerte. Y es acusado y lanzado al foso de los leones. Daniel es salvado por Dios y sus enemigos son lanzados al foso de los leones, y entonces el rey termina exaltando a Dios por medio de un decreto. Y en este capítulo de Daniel,
toma una nueva dirección y deja atrás la historia personal de Daniel para dar paso a la profecía, aunque en cierta manera este capítulo está relacionado con el capítulo 2, la visión de Nabucodonosor, y abarca los gobiernos de los gentiles, comenzando una vez más con Babilonia y termina con la caída de todo gobierno al establecerse el gobierno perfecto del Hijo del Hombre. ¿Okay? Entonces, es súper extraño estar así hablando sin gente, pero bueno, yo sé que me están escuchando en casita. Bien, entonces, ¿se acuerdan ustedes de aquel capítulo 2? ¿Sí se acuerdan del capítulo 2 qué pasó? El rey Nabucodonosor tuvo un sueño donde vio una estatua de diferentes metales hasta llegar al material de hierro y barro, y los 10 dedos ya eran de barro. ¿Sí se acuerdan? Estaba revuelto con el hierro. Entonces ahora comienza, esta visión está muy relacionada, y con el primer verso encontramos que el libro de Daniel no está presentado en orden cronológico, porque aquí todavía no ha caído Babilonia cuando Daniel tiene esta visión. En el capítulo anterior que leímos cae Babilonia, pero entonces este capítulo 7 debería de situarse antes del capítulo 5 y 6, tal vez en el capítulo 5, 4, 5 y 6, antes de estos. Daniel no está escrito de alguna manera en orden cronológico, pero Daniel tuvo un sueño y visiones, y Dios le muestra a través de sus sueños y visiones un panorama completo de los gobiernos del mundo. Y esta revelación que Daniel recibe describe los mismos gobiernos, como ya dije, que se describen en el capítulo 2. Están estrechamente vinculados. Nabucodonosor los vio representados en la figura de un hombre hecho de diferentes metales y materiales, desde el oro hasta el barro, y Daniel los ve representados en forma de bestias. Así es que hay una gran diferencia en las profecías desde el punto de vista del hombre y desde el punto de vista de Dios. El rey vio eso como algo muy bonito, que hasta se mandó a hacer una estatua semejante a la figura que vio. Pero Dios ve todo esto a través del profeta, nos está mostrando una forma bestial. Esa es la realidad. Los gobiernos terrenales destruyen unos a otros buscando tener el poder y el control de todo el mundo, y eso es lo que va a pasar. Daniel ve a 4 bestias voraces de carácter brutal, tanto que les describe como animales que no existen en la tierra. No existe este tipo de animales, son animales híbridos de alguna manera, ¿no? O alebrijes, podríamos decir, ¿no? Entonces, para describir la agresividad de estos imperios, Daniel toma figuras de animales que no existen sobre la tierra, pero que revelan la voracidad de estos reinos. La profecía del capítulo 2 es de carácter político porque se le es revelada a un político, pero aquí es dada a un hombre de Dios para que sea revelada al pueblo de Dios, para que entienda el plan divino de Dios. Lo que debemos entender es que al final de todo, la victoria es ¿quién? Es de Cristo. Una vez le preguntaron a un joven en una universidad bíblica, defina Apocalipsis en 3 palabras. Y dijo, ahí le van 2: Cristo gana. Entonces la victoria final es de Cristo, es para siempre, así termina. Cristo va a gobernar 1000 años sobre la tierra, pero después va a estar su gobierno eterno. La historia de los gobiernos y la historia del enemigo de Dios termina. Así es de que Daniel dice que después de haber tenido esta visión se pone a escribir lo principal del asunto. Es decir, Daniel quedó tan impresionado con esta visión que cuando se levantó comenzó a escribir. Entonces, Daniel, después de entender sus sueños, dio a conocer el punto clave de todo esto y explicó su visión. Y dice, el verso 2 dice que lo primero que vio fue los 4 vientos, es decir, lo que representa lucha de poder entre las naciones más poderosas. El mar es un símbolo aquí de las naciones en cuestión de inestabilidad política. ¿Okay? Y Daniel ve 4 bestias. Según la visión, estas 4 bestias representan 4 reinos que se levantarán, que son los mismos reinos del capítulo 2. El león era un león, como león, dice no exactamente, pero era como un león que tenía alas de águila. Esta es la representación de Babilonia, y lo representa de esta manera porque la fuerza de un león
y la velocidad de un águila en conjunto, habla de los alcances de Babilonia y la forma tan rápida de que extendieron su imperio. Pero después de esto le fueron arrancadas esas alas al león. Por eso estoy diciendo que aquí todavía no cae Babilonia cuando Daniel está teniendo esas visiones. Es antes del capítulo anterior que acabamos de estudiar la semana pasada. Las alas le son arrancadas, entonces el león pierde su capacidad de alcance al quitarle las alas. Y fue la forma en que Babilonia se debilitó cuando empezaron a subir al poder reyes un poco más débiles que Nabucodonosor, hasta que llegaron en su caída mientras reinaba Belsasar. Y luego esta figura, este león con alas, de repente Daniel lo ve parado como un ser humano, es decir, quedó erigido como humano. Y con la pérdida de las cualidades del león y del águila, al perder el corazón del león y ser cambiado por el corazón de un hombre, representa la debilidad que vino al reino de Babilonia. Todo eso ya se cumplió. ¿Okay? Ahora, estamos hablando de historia, pero Daniel no sabía nada de esto, En ese momento Daniel no tenía el panorama, no lo estaba viendo. Y luego el verso 5 es semejante a un oso. Esta es la representación del imperio medo-persa. ¿Okay? Así como la plata es de menor valor que la estatua que representaba también al reino medo-persa, es de menor valor que luego, así el oso es de menor valor, por decirlo así, que un león, pero también es un animal muy fuerte y feroz. Y dice que un costado se levantaba más que el otro, uno de los lados era más fuerte de este oso, es un lado fuerte y otro un poco menos fuerte. Entonces hace referencia a los persas que dominaron más tiempo en la escena que los medos. El lado fuerte que le ve Daniel al oso son los persas, y el lado que le ve más débil son los medos. Y dice que entre la boca tenía 3 costillas. Esta era la interpretación de Daniel, pero no se le da significado a estas 3 costillas, aunque algunos eruditos piensan que son las ciudades que conquistaron los medos persas antes de la caída de Babilonia. Otros creen que son los principales gobiernos que conquistaron los medos persas, que es Lidia, Babilonia y Egipto. Eso está en la historia, ¿ves? O sea, eso lo podemos ver en la historia. Todo esto ya se cumplió. ¿Cómo sabía Daniel todas estas cosas? Dios le estaba revelando el futuro de los gobiernos del mundo. Y luego el verso 6 habla de una bestia semejante a un leopardo, y es la representación del imperio griego de Alejandro Magno. El leopardo es un animal rápido y feroz, y tenía también 4 alas de ave, que de alguna manera describe la rapidez de las conquistas de Alejandro Magno. En menos de 10 años se adueñaron de casi todo el mundo conocido en aquel tiempo, los griegos, encabezados por Alejandro Magno. Después nos dice que, que habla que esta bestia tenía 4 cabezas. La historia nos dice que después de la muerte de Alejandro, su imperio se dividió en 4 generales principales, y esos eran, después de la muerte de Alejandro, fue Casandro, Lisimaco, Seuloco y Ptolomeo, que pelearon ellos contra el reino de Antígono y su hijo Demetrio. Entonces está haciendo estas 4 cabezas, podrían ser esos 4 jefes militares a la muerte de Alejandro Magno. Y después viene la 4ª bestia, a la cual se dedica más tiempo en la narración, ya que es más terrible de todas las bestias y la más feroz, además que es muy diferente a las demás, lo cual advierte que este reino será terrible. No hay una comparación con algún animal para describirla, como en los otros 3 casos. La historia enseña que el siguiente imperio que dominó el mundo fue ¿quién? Después de los griegos, ¿quién fue? Roma. Después de los griegos fue Roma. Todo esto ya sucedió, igual que con Estado, todos estos reinos ya pasaron, pero también nos deja ver algo más adelante. Vamos a ver un imperio que ya fue, pero que parece ser que de alguna manera va a haber un imperio que surge o que resurge, y algunos dicen que podría ser la influencia de la iglesia religiosa de Roma, la influencia religiosa de la iglesia romana, y que aún permanece, y en una forma podríamos decir que es una continuación de dicho imperio en la iglesia católica romana. Pero ahora nos habla que esta bestia tiene 10 cuernos, y algunos piensan que esos 10 cuernos son las divisiones que los bárbaros hicieron a este gran imperio, y otros opinan que en los últimos tiempos va a resurgir este imperio, o un imperio muy grande, muy fuerte, o algunos gobiernos aliados, alianzas, cuando gobernadores
de la tierra, o sea, cuando 10 gobernadores o reyes o ministros o líderes mundiales van a estar gobernando sobre la tierra, como lo habíamos dicho desde el Estado, una confederación de 10 naciones que van a estar controlando el mundo en su totalidad. Acuérdate que en la estatua eran los 10 dedos de barro y de hierro. Aquí está hablando de 10 cuernos que tiene esta bestia. Lo está viendo de una manera diferente Daniel, no tanto política, sino de una manera de revelación divina. Así es de que estos 10 cuernos, hay uno que al principio es más pequeño, pero ese va a ir creciendo, será más grande que todos, y en este ahora se centra la narración, en este cuerno que crece en la bestia. Y es una representación, ¿sabes de quién? Del anticristo. Estos gobiernos entregarán su poder a la bestia. Todos estos gobiernos revelan un carácter rebelde y agresivo, lo cual podría ser la plataforma para la llegada del anticristo de los últimos días, según lo que nos revela Apocalipsis del capítulo 13 al 20. Este cuerno tenía ojos y hablaba grandes cosas. ¡Wow! Pero después el verso 9 dice que cuando está viendo todo este cuerno que ya está hablando, pues grandes cosas, ¿no? Grandeza, fueron puestos otros tronos. Y esto podría ser una representación del juicio final, y nos habla del anciano de días, y así se representa a Dios Padre. La vestimenta blanca es símbolo de pureza y la cabellera blanca es símbolo de eternidad. Y dice que a él le sirven millares de millares. Se representan a los ángeles que le sirven a Dios. Daniel está viendo toda esa revelación. Primero ve esas bestias, ve ese cuerno que empieza a crecer y que empieza a ser más grande que todos y que comienza a hablar, y comienza a hablar puras maravillas. Pero entonces de repente ve que se establece un trono en donde ve sentado a Dios y todos sus ángeles que le sirven, y dice que se sentó el juez y comenzó el gran juicio. ¿Y qué hicieron? En el verso 11, ¿qué hicieron? Mataron a la bestia. La bestia dio origen al cuerno pequeño y es destruida por Dios. Es el fin del sistema de gobierno del anticristo revelado en Apocalipsis 17 al 19. Y las otras bestias también, todos perdieron el poder, todos estos gobiernos van a perder el poder. Y el verso 13 dice que aparece uno como hijo del hombre, y con esta figura ya no es un animal, sino es una figura semejante a la de un ser humano, y esta es la descripción nada menos que de Jesucristo, quien está al lado de Dios durante el juicio a las naciones, al mundo, y le fue dado el dominio. Toda la autoridad le es dada a Jesucristo para que todos reconozcan esa autoridad. El reino es eterno, el reino es victorioso y nunca será destruido. Apocalipsis 20 al 22. ¿Okay? Hasta ahí llegamos. Entonces lo que estamos viendo es que hay muchas cosas de ahí que ya sucedieron, ¿verdad? El imperio babilónico hizo lo que tenía que hacer y cayó. Los medos persas que hicieron lo que tenían que hacer, conquistaron sus conquistas y cayeron. Después vienen los griegos y caen. Después viene el imperio romano y también ya sabemos que el imperio romano terminó, aunque la Iglesia Católica sigue siendo una extensión de ese imperio romano. Pero aquí falta algo, porque dice que el juicio todavía no ha llegado. El juicio de Dios a las naciones todavía no ha llegado. Todavía Jesús no está reinando eternamente. Y entonces Daniel dice, a partir de ahí, que se turbó muchísimo con todas estas cosas, que su alma estaba turbada. Entonces vamos a leer del 15 en adelante. Dice: en cuanto a mí, Daniel, mi espíritu se turbó a causa de esto, y las visiones de mi cabeza me alarmaron. Me acerqué a uno de los que estaban en pie y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y él me habló y me dio a conocer la interpretación de las cosas. Hasta ahí voy a llegarme y les voy a decir, ¿sabes qué es lo más hermoso de este libro, de este capítulo? Que tú puedes decir, no entendí nada, porque Daniel tampoco entendió nada. ¿Te das cuenta que Daniel tampoco entendió nada? Dice, no entendí, entonces le pedí a alguien que me lo interpretara. Y entonces viene la interpretación. Aquí viene lo que significa. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Okay? ¿Cuáles son esos reyes? Ya lo dijimos, ¿verdad? Babilonia, medos persas, griegos y el imperio romano.
Pero aquí dice, pero los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos y de los siglos. Eso todavía no sucede, ¿verdad? ¿O sí? Entonces ahí es donde deja ver una luz a futuro, cuando los santos tomen el reino. Los santos poseerán por los siglos de los siglos el reino. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Lo que le llamó más la atención, que era diferente de todas las otras, terrible de una manera, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. También quise saber de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había crecido del alto del cual había caído. 3. Este cuerno tenía ojos y una boca que hablaba arrogancias y parecía ser más grande que sus compañeros. Yo veía este cuerno, hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Este cuerno comienza una persecución. ¿Contra quién? Contra los creyentes. Y los vence. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparece Jesucristo. ¿Sí? Y luego dice, guerra contra los vencía, hasta que vino el anciano de días se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegando el tiempo, los santos tomaron posesión del reino. Es algo que no ha sucedido todavía. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, a toda la tierra, devorará, la trillará, despedazará, y entre cuanto a los 10 cuernos de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, derribará a 3 reyes, él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo y intentará cambiar los tiempos, dicen algunas, aquí dice las festividades y la ley. En su mano serán entregadas durante un tiempo y la mitad de un tiempo, pero el tribunal se sentará y se le será quitado su dominio para ser exterminado y destruido por completo, y la realeza y el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todos los cielos serán dados a los pueblos de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí termina el asunto. En cuanto a mí, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos y me puse pálido, pero guardé el asunto en mi corazón. Qué bueno que nos lo explicó Daniel, ¿verdad? Porque no entendíamos nada. Entonces Daniel se queda muy sorprendido y le pregunta. Daniel no entiende nada, igual que nosotros. Cuando tú lees eso sin saber la interpretación, dices, ¿esto qué es? ¿No? O sea, ¿de qué está hablando? O sea, ¿de cuál Simón? No sé, ¿qué te imagines? Pero no entiende nada de lo que vio y la pregunta, dice, ¿qué es esto? Y entonces viene una revelación para él del cielo, de un ser divino. Hay muchas opiniones diferentes acerca de todo esto, pero Daniel no entendió nada y tuvo que pedir revelación que no es explicada por un ser humano, sino que es explicada por un ser divino, gracias a Dios, en los siguientes versos. Y del 17 al 28 comienza la explicación y le dice que esas 4 bestias, como ya habíamos dicho, está confundido. Daniel pide ayuda a un ángel y da la revelación de su visión, y la interpretación es que estas 4 bestias representan 4 reinos que ya conocemos, ya hablamos, ¿verdad? Ya, eso se ha pasado, hasta el Imperio Romano ya pasó, pero está hablando de una 4ª bestia que representa Roma, que ya pasó, y le llama la atención en forma especial. Y también los 10 cuernos, en especial un cuerno que hacía guerra contra los santos, que empezó a crecer más que los demás, que derriba a 3 reyes y empieza a tener más poder sobre la tierra. Y el verso 17 y 18 es un resumen de toda la visión, pero tiene en especial interés en la 4ª bestia, porque todo lo demás ya sucedió. Para Daniel no había sucedido, ni para sus lectores tal vez no había sucedido nada de eso. Ellos no sabían ni de qué estaba hablando Daniel. No sabían que venían los medos persas, no sabían que venían los griegos, no sabían que venían los romanos. Nosotros lo entendemos más fácil porque tenemos la historia. Y todo es precisamente como lo describe Daniel. Todo fue sucediendo tal y como lo describe Daniel, ¿no? Entonces Daniel muestra ese especial interés en la bestia y sus cuernos. Y parece muy claro. Tenemos una referencia, como ya dijimos, al Imperio Romano, que corresponde al hierro y barro de la imagen del capítulo 2 también, que es destruido. Pero aquí parece ir más allá de la historia que ya conocemos y se proyecta a acontecimientos futuros. Y parece el resurgimiento de un imperio
muy grande al final de los tiempos, y este cuerno es un gobierno que va a aparecer y va a derrotar de repente a tres de los reinos más fuertes que están ahí. A tres de los reyes más fuertes o de las naciones más fuertes. Ese cuernito que parece ahorita insignificante se va a levantar y ¡pum! Va a tumbar a tres grandes potencias. Pero se va a levantar un líder mundial, y ese líder mundial va a comenzar a blasfemar contra Dios. Un gobernante mundial que realmente tú sabes quién es el anticristo, y su boca va a hablar grandes cosas, puras maravillas, así, no, que van a ver, que la paz mundial, que sí, que no, y dice que va a tratar de cambiar las fiestas. Es decir, las fiestas a Jehová podrían ser cambiadas, el calendario religioso, los tiempos pueden ser cambiados, hasta el calendario que tenemos, la semana, los meses, no sé, y su gobierno se va a extender por un tiempo, otro tiempo, más tiempo y medio, ¿verdad? Quiere decir eso, si lo traducimos al lenguaje natural, 3 años y medio. Aquí no habla de paz ni nada más habla de los 3 años y medio en los que este gobierno se levanta, este gobernante mundial se levanta y comienza a hablar contra Dios y se comienza a exaltar él mismo como Dios. Te recomiendo que leas también Apocalipsis, ahí habla de todo eso, y empieza a perseguir a judíos, a gentiles y de todo. Ahora, se supone que la iglesia no está, aunque aquí no dice nada de esto, pero sí nos habla de una persecución muy grande, y podría ser a convertidos durante la tribulación, los que van a ser los mártires. Pero todo esto termina después de que aparece este personaje que trae paz, según Apocalipsis, trae paz por 3 años y medio, pero después de 3 años y medio se revela, se proclama Dios, y a quien no le adore, pues se arrasca, ¿verdad? Va a ser una imagen que hable, una imagen que hable, por ahí internet, no sé, algo así, no me imagino, pero va a comenzar a seguir a los santos, y va a haber una gran tribulación y persecución. Esto que estamos viviendo ahorita, hermanos, de la pandemia, bueno, cuando se desate esto no va a ser nada en comparación de lo que viene. Y esto podría ser el principio de los dolores, o podría ser la antesala de todas estas cosas que se vienen. Entonces, pero al final de todas las cosas, como dije desde el principio, la victoria es de ¿quién? De Jesucristo. Va a aparecer el Señor, va a derrotar todos estos gobiernos. En el capítulo 2 dice que aparece una roca, ¿verdad? En la visión de Daniel, y derribaba la estatua, le pegaba en los pies, que eran los 10 dedos de barro con hierro, que ya estaban muy débiles esas confederaciones, y lo hacía un montón de escombros nada más. Y aquí habla de que va también a llegar Jesús con todos sus santos, y va a destruir a la bestia, y al cuerno también, al cuernito que habla, que creció, también lo va a destruir, y ese es el final del reinado del anticristo con la aparición de Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? Es entregado el reino ¿a quién? Al Señor y todos sus santos. Entonces, por eso sabemos que esto es a futuro, porque esto no ha pasado. El Señor no ha regresado, no ha establecido su reino, y no le ha sido entregado el reino a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? La iglesia, los hijos del pueblo de Dios, los gentiles convertidos durante la tribulación, los mártires, a ellos va a ser entregado el reino. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Y ahí termina el reino del anticristo. Entonces Dios establece su reino sobre la tierra, pero dice que no tendrá fin. En Apocalipsis sabemos que el Señor va a reinar literalmente 1000 años, y después viene el final, el gran final, pero su reino ya no tendrá fin jamás. Ya no habrá enemigos de Dios. Todas las cosas viejas ya pasaron. Vamos a entrar en una nueva era con el Señor, la iglesia, sus creyentes, sus santos, sus hijos. Entonces, conclusión. Qué espantados estamos todos hoy con la pandemia. Imagínate cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando se levanten esas 10 naciones y comiencen un gobierno mundial, un orden mundial, y comiencen a controlar todo el mundo, y de ahí se levanta uno que parecía pequeñito
y pum, tira a todos y comienza a proclamarse Dios y a hablar unas cosas maravillosas acerca de él y lo que va a hacer, y después comienza a blasfemar contra Dios, comienza a perseguir a los cristianos, una matación de cristianos por todo el mundo. En Apocalipsis dice que muchos buscarán suicidarse y no podrán ni siquiera suicidarse, la muerte no los alcanzará, porque van a tener que pasar por eso, pero aparece el Señor, regresa, ¿verdad?, con su capa ensangrentada, con el tatú, no sé qué será lo que trae aquí que dice el vencedor, en su muslo, en un caballo blanco, con la espada desenvainada y con todo su ejército llega cortando cabezas a todos los gobiernos del mundo, derribando todo, y se acaba la maldad, se acaba la corrupción, se acaba todo, y comienza la época del milenio en la presencia de Dios. Wow. Entonces, la cosa es, si esta cosita nos está moviendo de esa manera, imagínense cuando llegue el Señor. ¿Estás listo para cuando venga el Señor? ¿Estás listo para cuando venga el Señor? ¿Sí? ¿Ya quieren que venga o no? Porque todos los gobiernos van a caer, todos los gobiernos humanos van a caer, todos. Nadie se va a salvar cuando aparece el Rey de Reyes. Pero ahora no va a venir como siervo, no va a venir humilde ni manso como siervo y sano, enfermo. No, ahora va a llegar con la espada en mano y ¡fuera! Digo, y lo dice espada porque realmente no va a ser una espada, ¿no? Con su sola palabra va a destruir todo. Y van a caer todos delante de él. ¿Por qué permite Dios que pasen estas cosas como las que están pasando ahorita? Que nadie puede solucionar, ningún gobierno puede solucionar, ningún científico lo está solucionando. ¿Sabes por qué lo hace? Para que la gente comience a voltear a verlo a él, porque él es el único que lo puede parar. ¿Cuánta gente no hay ahorita ya buscando a Dios en todos lados con una solución a esto? Y si les vendes un talismán contra el coronavirus, te lo compran. Cualquier cosa que les vendas contra el coronavirus, te la compran. Pero ¿sabes qué es lo que debemos hacer, hermano? ¿De veras? O sea, yo entiendo. Pero ¿sabes qué es lo que debemos hacer ahorita? En lugar de estar buscando todo ese tipo de soluciones, doblar rodilla y clamar a Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer, porque en su infinita misericordia y esas promesas que tiene, Dios nos tiene resguardados en su mano. Y va a llegar el tiempo donde las cosas sean incontrolables, pero Dios tiene el control de todo. Al final, Él gana. ¿Cuándo haces una película que gane el malo? Nunca gana el malo, siempre ganan los buenos. ¿Sí? Y los malos se toman un super tiempo para matar a la víctima en lo que llega el bueno a defenderla, ¿no? Se ponen a platicar con él y le explican el plan. Mira, cuando aprietas este botón, la humanidad. Se ponen a platicar en lugar de matarlo, ¿verdad? Ya en eso aparece el bueno y pum, lo salva. Pues algo así va a pasar. Mientras este cuernito está hablando maravillas y diciendo y blasfemando contra Dios, aparece el Rey de Reyes que acaba con todo. ¿Okay? Y los que estamos en Cristo, pues nos será entregado el reino. Y los que no, pues ya, adiós para siempre. ¿Okay? Que Dios te bendiga, hermano, y gracias por conectarte en esta noche. Muchas gracias, Dios te bendiga.